Una de las exigencias de este grupo de manifestantes haitianos, escuchemos. Y salen a provocar a la autoridad. Escuchen lo que dicen estos haitianos. Vamos a escucharlo completo para que puedan entender. ¿Por qué se pararon? ¿Por qué se pararon? ¿Por qué se pararon? ¿Por qué están parados? ¿Por qué están parados? ¿Por qué se pararon? ¿Por qué se pararon? No dejan trabajar. Sí, por eso mismo. Y hasta que no le busquen una solución no van a trabajar. Sí. Ok. Bueno, el patrón necesita a nosotros. Los presidentes Luis Abinader hay que hacer documentos los haitianos, regularizar los haitianos. En este momento los haitianos están durmiendo abajo de Guinea. Hay que hacer documentos para los haitianos. Los patronos quieren hacer documentos por los haitianos. Los presidentes Luis Abinader no quisiera. Hay que un resultado para todos los haitianos. No se está trabajando allá adentro. Lo que está trabajando para que regularizarlo los haitianos. A la 1 de la madrugada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estos haitianos quieren que lo legalicen? ¿Será esta la forma correcta de solicitar sus documentos, protestando con piedras, palos, machetes, encendido de gomas, además utilizando pasamontañas? Si los dominicanos seguimos siendo tan permisivos con estos haitianos, de verdad que otros seguirán protestando y se armará un caos en nuestro país. Las exigencias de las huelgas haitianas en Dominicana te sorprenderán. Hola a todos, bienvenidos al canal. Las noticias sobre las huelgas violentas protagonizadas por grupos de haitianos habían comenzado a circular, generando preocupación y miedo entre los ciudadanos. En los barrios más afectados, se escuchaban los gritos y el estruendo de los disturbios. Armados con machetes y piedras, los manifestantes marchaban por las calles, su ira reflejada en sus rostros. A su paso, los vidrios de las tiendas se hacían añicos y el mobiliario público sufría los estragos de la furia desatada. Algunos se unían en una cadena de gritos, exigiendo cambios, mientras otros prendían fuego a neumáticos, levantando columnas de humo negro que se alzaban hacia el cielo. La policía, en su intento de restablecer el orden, se enfrentaba a una tarea ardua. Los oficiales se encontraban superados en número, mientras las sirenas resonaban incesantes y las luces de las patrullas iluminaban las escenas de caos. Las piedras lanzadas por los manifestantes zumbaban en el aire, impactando contra los escudos de los agentes que formaban una línea defensiva, intentando contener el avance de la multitud enfurecida. En las calles aledañas, los comerciantes cerraban apresuradamente sus negocios, bajando las persianas metálicas en un intento por proteger sus propiedades. Las familias se refugiaban en sus hogares, observando con temor desde las ventanas cómo la violencia se extendía como un incendio incontrolable. Mientras tanto, en los noticieros, las imágenes del caos se transmitían en vivo, mostrando la magnitud de los disturbios. Los comentaristas hablaban de las crecientes tensiones entre las comunidades haitianas y dominicanas, una brecha que se ampliaba con cada acto de violencia. El gobierno, bajo presión para resolver la situación, convocaba reuniones de emergencia, buscando una solución que pudiera calmar los ánimos y restaurar la paz en el país. Sin embargo, la complejidad del conflicto se hacía evidente y la búsqueda de un entendimiento mutuo parecía cada vez más esquiva. A medida que la noche caía sobre Jimaní, las calles comenzaban a vaciarse, pero el eco de la violencia persistía en el aire. Las llamas de los neumáticos ardían como señales de una ira contenida que se negaba a extinguirse, un recordatorio de que las cicatrices de aquel día permanecerían grabadas en la memoria colectiva por mucho tiempo. Con la ciudad sumida en el silencio de la madrugada, la esperanza de una resolución pacífica se mantenía viva en el corazón de los ciudadanos. Un deseo de reconciliación y entendimiento que, a pesar de la oscuridad de los acontecimientos, no se desvanecía por completo. En la frontera entre Haití y la República Dominicana, el sol ardiente de Jimaní no lograba sofocar la tensión que se respiraba en el aire. En las calles de esta pequeña ciudad fronteriza, se había convocado una huelga masiva que rápidamente se había tornado en un tumulto.
grupos de haitianos se habían congregado, demandando mejores condiciones laborales y reclamando como propio el territorio de Montecristi. Los manifestantes avanzaban por las calles de Jimaní, coreando consignas y levantando pancartas que reflejaban su descontento. Aunque las huelgas y los reclamos eran derechos legítimos de cualquier comunidad, el carácter violento que habían adquirido las protestas generaba preocupación entre los habitantes locales. La multitud se había armado con machetes y palos, y no dudaba en utilizar piedras para romper las ventanas de los negocios cercanos, sembrando el caos en su camino. La policía local, abrumada por la cantidad de manifestantes, se esforzaba por mantener el orden, tratando de evitar un enfrentamiento directo. Sin embargo, la situación seguía siendo delicada y el temor de que la violencia escalara aún más mantenía a todos en vilo. Uno de los puntos más controversiales de las demandas era la exigencia de los manifestantes de recibir papeles que los legalizara como ciudadanos dominicanos. «Queremos papeles, queremos legalidad», gritaban, alzando sus voces sobre el estruendo. Era un pedido que resonaba con fuerza, pero que también despertaba el escepticismo de la comunidad dominicana, que sentía que estas solicitudes debían ser gestionadas en su país de origen, no en suelo ajeno. Mientras tanto, en el corazón de la multitud, un joven haitiano que había llegado a la República Dominicana en busca de una vida mejor, reflexionaba sobre la situación. Entendía la frustración de sus compatriotas, quienes a menudo se enfrentaban a condiciones de trabajo difíciles y discriminación. Sin embargo, también sabía que la violencia solo serviría para endurecer los corazones y cerrar las puertas que tanto deseaban abrir. A medida que la tarde avanzaba, las autoridades locales intentaban mediar una solución pacífica, buscando el diálogo con los líderes de la protesta. El camino hacia una resolución parecía complicado, pero la esperanza de que ambas comunidades pudieran encontrar un terreno común persistía. En los noticieros, las imágenes de Jimaní circulaban, generando un debate nacional sobre los derechos de los inmigrantes y las políticas de integración. Las opiniones se dividían, pero la mayoría coincidía en que la violencia no podía ser el camino para alcanzar un cambio. Mientras la noche caía sobre Jimaní, el eco de los gritos de la huelga se desvanecía lentamente. Aunque las llamas de los neumáticos ardían en algunos puntos, un aire de calma comenzaba a instalarse. Era un recordatorio de que, aunque las diferencias eran profundas, la búsqueda de una solución pacífica y justa debía prevalecer. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete a el canal. Gracias.